Ok, en este problema dice un motociclista se dirige al sur. Entonces, cuando pongan esas coordenadas, van a poner norte, sur, este y oeste. Y entonces dice, se mueve al sur a 20 metros sobre segundo durante 3 minutos. Y luego da la vuelta al oeste y viaja 25 metros sobre segundo, 2 minutos. Y finalmente viaja al noroeste, 30 metros sobre segundo, 1 minuto. Para este viaje de 6 minutos se encuentre el desplazamiento vectorial total, la rapidez promedio y la velocidad promedio. Si hay el eje X positivo que apunta hacia el este, o sea, lo que les acabo de dibujar. Entonces, si quiero el desplazamiento, lo primero que voy a hacer es qué distancia recorrió aquí, aquí y aquí. A ver, ¿cómo saco distancia recorrida? Eso ya lo sabe. Velocidad sobre tiempo. ¿Cómo? Velocidad sobre ¿Cómo tiempo. saco distancia? Ajá. Entonces saquen la distancia del primer caso, o sea, cuando va hacia el sur. ¿Cuánto les da? 6.6. ¿Me puedes repetir? 6.6 Ah, me perdón. dijiste, ¿o cuánto? 6.6. 6.6. Es que, o sea, sí escucho que hablas, pero como que se corta. Perdón, No sé, profesor. alguien más que... Sí se escucha muy cortado. Bueno, lo único que tienen que hacer es, pasan estos 3 minutos a segundos, que son 180 segundos. 180 por 20. Ahora sí, ¿cuánto da? ¿Alguien más? 3600. Correcto. Y luego en el otro pasan los 2 minutos a segundos, que son 120 segundos, y los multiplican por 25. En este 1 minuto son 60 segundos y los multiplican por 30. Entonces, el segundo de que es 25 por 120, ¿cuánto da? 3000. Entonces, en el que va hacia el oeste 3000. y en el último, 1800. 1200. 800. 1800, ¿no? Sí. Ahora, los vamos a dibujar aquí, entonces hacia el sur son 3600. Bueno, obviamente todo esto va a estar así como que
al tanteo, 3.600 hacia abajo y luego al oeste 3.000 y luego dice al noreste 1.800, o sea, sí. ¿Cuál es el desplazamiento? Si empezó aquí, el desplazamiento nada más sería de ahí a donde terminó. ¿Qué se les ocurre hacer para sacar el desplazamiento? Utilizar el sistema, el método del polígono, poner un vector después de otro. Sí, esa es una forma de hacerlo. Pero para no estar dibujando, lo que se me hace más fácil es, vamos a sacar componentes. Miren, el sur está en menos y, el oeste está en menos x, y el noreste tengo un componente en x y en y en ambas son positivas. Entonces, el noreste sería el de las coordenadas x y y, es el 1800 por coseno de 45 grados, 1800 seno de 45 grados. ¿Sí entienden por qué el coseno y el seno? Por si alguien no llevó física en la prepa, aquí lo que se está haciendo es Sí. descomponer en la componente X y la componente Y. Como dice noreste, está a la mitad del norte y el este. Entonces, al estar a la mitad del norte y el este, mide lo mismo aquí que para acá. Entonces, si el ángulo entre el norte y el este son 90 grados. A la mitad hacia un lado y la mitad hacia el otro, por eso quedan 45. Ahora, otra cosa es que siempre consideren el ángulo medido desde cualquier eje X. O sea, puede ser el X positivo y el X negativo. Y de esa manera, siempre para X van a usar coseno y siempre para Y van a usar el seno. ¿Alguna duda? Entonces, de todos estos que tengo, nada más en este hay que sacarle el valor de cada componente. ¿Cuánto da 1800 por coseno de 45? Mm, 1272.7. Ok. 1272.5. 7. Ok. Y acá también les va a dar 1272.5. Entonces, este de arriba, que está en menos y, yo le voy a poner es 0 en x y menos 3600 en y. Este de acá sería menos 3000 en x y 0 en y. Y este de acá sería 1272.5 en x, 1272.5 en y. ¿Cómo sumo componentes? Pues no me hace operación X con X negativa y Y con Y negativa, ¿no? Sí, los x con x y los y con y. Entonces, sumen todos los de x. O sea, van a sumar 0. O sea, todas las de x son estas. Y luego sumen todas las de y. Todas estas. Y díganme el resultado. Para las X es menos 1727.5. ¿Me puedes repetir? 1700. 27.5. Menos 1727.5. Ah, ok.
Menos, correcto. Ahora vamos con la de Y. Menos 1324.5. No, pero menos 2000 punto, bueno, Menos 2324.5. 2327, ¿no? A mí me dio 24. Sí, debe de ser 327.5. Ok. Entonces, quiere decir que la coordenada final, también otras cosas que se supone es que ustedes ya saben que es primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante. Entonces, si queda negativa en X y queda negativa en Y, ¿estamos en cuál cuadrante? En el 3. ¿Correcto? ¿Por qué? Vamos a poner menos, o sea, otra vez al tanteo. Digamos que de aquí a aquí son los menos 1727.5 y de aquí para abajo los menos 2327.5. Entonces, mi punto final, mi coordenada final sería esta. Si yo empecé en el origen, ¿cómo le hago para saber cuánto me desplacé del origen a ese punto final? ¿Qué se les ocurre? Pitágoras. Correcto. Resulta que aquí se forma un triángulo, así. Pueden formarlo así o pueden formarlo arriba, no importa. Pero, como su compañero dijo, pues es Pitágoras. O sea, tengo los dos catetos, saquen la hipotenusa. Entonces la hipotenusa va a ser lo que me dio en X al cuadrado más lo que me dio en Y al cuadrado. Tomen en cuenta que está al cuadrado, entonces si es negativo se hace positivo. Da 2898.53. Ok, a ver, 2800. 98.53. Ok. Necesito que los demás verifiquen, ¿eh? Porque si nomás están copiando, van a batallar el día del examen. Bueno, si ustedes no me dicen que tienen dudas, ¿cómo? También me dio igual. Correcto. Esto es Sí, el también. desplazamiento. Ahora vamos a ver qué más pregunta. La rapidez promedio. Fíjense, aquí pregunta la rapidez promedio y luego la velocidad promedio. ¿Cuál es la diferencia entre la rapidez y la velocidad? De hecho, alguien ya me lo había dicho. El cambio de, el cambio de aceleración. ¿El cambio de qué? Aceleración. No. De hecho, ¿esto qué tipo de movimiento es? Mm, Uniforme. Uniforme. Ujú. Movimiento rectilíneo uniforme. Entonces aquí ni siquiera hay aceleración. Es un movimiento. Como tenemos velocidad constante, pero bueno, ¿cómo saco o cuál es la diferencia de velocidad y rapidez? Una es una magnitud escalar y la otra es vectorial. Sí, una es correcto. ¿Cuál es la que es? ¿Cuál nos pide primero? Primero nos pide la rapidez. Entonces, la rapidez, ¿qué es? ¿Es una magnitud o es un vector? Rapidez es una magnitud. Ujú. Para sacar la rapidez,
Rapidez es distancia total recorrida entre el tiempo. ¿Cuánta distancia total recorrió esa persona? $8,400. ¿Cuánto? Es que no te entendí. Deben de ser 8,400, ¿verdad? Sí, profe. Ok. ¿Cuánto tiempo tardó todo el recorrido? $360 segundos. 3600. 3,600 segundos. 300. No, 360. Correcto, 300, porque fueron 6 minutos en total. Ahí está, 360 segundos. Y por lo tanto, ¿cuánto me da eso? 23.3 metros sobre segundo. Ok. Ahora vamos a ver la velocidad. Profesor, yo tengo una duda. ¿Cómo saco la...? ¿Sí? Los 8400 metros, ¿cómo lo sacó? ¿Lo sacó restando de los 2000? No, 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 es así, no los puede sacar. ¿Cómo lo sacó? Los 8,400. Sí. Ah, es que mira, primero recorrió 3,600, luego recorrió 3,000 y por último 1,800. Entonces sumas todo eso. Ok, gracias. Ah, ahora, ¿cómo le hago para la velocidad promedio? La velocidad es un vector. Entonces, o sea, ¿qué quiere decir que sea un vector? Que me importa la dirección del movimiento. Pero aparte, en la velocidad, lo que me importa es el desplazamiento entre el tiempo. Entonces, ¿cuánto se desplazó? 2898.53. 200, ay, 2,898.53. ¿Y cuánto tiempo tardó? El mismo, ¿no? ¿Cuánto? El mismo tiempo, que serían 360 segundos. Un, un- un minuto. Ah, los 6 minutos, ajá, que son los 360 segundos. ¿Y cuánto les da esto? 8.05. Mm,
¿A los demás les da lo mismo? Sí, sí, profe. Sí. 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 Ok, a ver, esperen. Ok. Me dijeron, ¿me repiten el resultado? 8.05. Es que los escucho, pero como que nada más escuché .05. 8.05. Ah, gracias. ¿Tienen alguna duda? ¿Fueron copiando o se los dejo así para que copien? Yo fui copiando, profesor, no sé los demás. ¿Ya lo puedo quitar? Sí. Sí. Ok. Dice, una bola de golf es golpeada desde un tee en el borde de un risco. Sus coordenadas X y Y como funciones del tiempo se conocen por las expresiones siguientes. Y dice, escribe una expresión vectorial para la posición de la bola como función del tiempo, con los vectores unitarios Y y J. Bueno, por si alguien nunca ha visto esto, Y se refiere a la X y J pues a la Y. Dice, al tomar derivadas obtenga... Uy, no. ¿Ya saben derivar? Sí, No, un ¿verdad? poquito. Poquito. Pues estos son polinomios, son los más fáciles. Entonces la posición, que diga el vector de posición simplemente es 18. Ah, chinga, ¿qué pasó? Profe, creo que se silenció. El profe se salió, ¿no? Sí. Creo que sí. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. O sea, de repente se dejó de ver.
Sí, ya no se ve nada. Y tampoco está grabando. Ah, ya pude. Al parecer la grabación sigue. Bueno, ahora sí ya ven la pantalla. Sí. Sí, profe. Sí. Sí. Bueno, entonces en J le pongo 4 metros sobre segundo por T menos 4.9 metros sobre segundo al cuadrado por T cuadrada. Y así queda la expresión y le pongo aquí J. Ese es el inciso A. Y luego dice, al tomar las derivadas obtengan las expresiones para el vector velocidad v como función del tiempo. Pues resulta que la velocidad es igual a la derivada de r respecto al tiempo. ¿Cuál es la derivada de 18 por t? 18. Correcto, entonces quedaría 18 metros sobre segundo en i más. ¿Cuál es la derivada de 4 por t? 4. 4. Menos, ¿cuánto vale la derivada de 4.9 por t cuadrada? 9.8T. 9.8. 9.8 t metros sobre segundo cuadrado en j. Y ya. Y luego, inciso C, el vector aceleración como función del tiempo. La aceleración es igual a la derivada de la velocidad respecto al tiempo. ¿Cuánto vale la derivada de 18? 0. 0. 0 en i. Más, ¿cuánto vale la derivada de 4? 0. 0. 0. ¿Cuánto vale la derivada de menos 9.8t? 9.8. Menos 9.8. Entonces, y esto es en j. Reescribiendo sería, fíjense, este es 0, esto es 0. Entonces nada más queda menos 9.8 metros sobre el segundo al cuadrado en j. Y luego dicen, a continuación use la notación de vector unitario para escribir expresiones para la posición, la velocidad, la aceleración de la bola de golf, todos en 3 segundos. O sea, tienen que calcular todos estos en 3 segundos. O sea, ¿cuánto vale R en 3 segundos? ¿Cuánto vale V en 3 segundos? ¿Y cuánto vale A en 3 segundos? Entonces, si saben derivar, ya saben evaluar. ¿Cuánto vale R en 3 segundos? ¿Cuánto vale R en I? ¿Qué tengo que hacer? ¿O cómo la saco? Nada más se sustituye el 3 por el AT. Correcto. ¿Cuánto les queda? ¿54, no? ¿Sí? En I. Y en J sería 12 menos 4.9 por 9. ¿Cuánto les da eso? Profe, ¿por qué 54? Es en 3, ¿no? Sí, ¿Cuánto es 18 por 3? 54. Ajá. Menos 32.1. ¿Menos 30 y qué? 2.1. Ah, ok. ¿Alguna duda? ¿No? No, pues. Ok, y luego la velocidad. Fíjense, en I de la velocidad simplemente es 18 porque no tiene la T. En I. Y en J, a ver, evalúen eso en 3, o sea, quedaría 4 menos 9.8 por 3 en J. ¿Cuánto? 29.4. Sería
29 punto ¿qué? Menos 25.4. Ah, menos 25.4 metros sobre segundo. Y por último, la aceleración sería 0 en i y menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado en j, porque la aceleración no depende del tiempo. ¿Alguna duda de eso? Profe, ¿por qué cero en i? ¿Por qué qué? ¿Por qué cero en i? En la aceleración. Ujú. Es que deriva la velocidad en i. O sea, ¿cuánto vale la velocidad en i? Cero. ¿Qué? Cero. No, la velocidad. Ay, no, a menos 9.8. No. O No, es sea, que no la veo. Disculpe. es que, ¿entendiste cómo fui sacando? Tengo mi vector posición, que es el primerito. Y ese lo saco pues de aquí, del problema. O sea, nada más lo acomodé. Y luego fui derivando. ¿Eso sí lo entendiste? Eso sí. Ok. ¿Cuánto vale la aceleración en i? Ah, Si no 18. tengo nada es porque es cero. O sea, yo nada más lo puse ahí. Pero si quieren ustedes no lo escriban. Nada más pongan menos 9.8j. Cualquiera de los dos resultados está bien. ¿Alguna duda? Entendí, profe. Gracias. Ok. Luego, ¿ya lo puedo borrar? No. No, profe.
Ahora sí ya. Sí, Sí. profe, gracias. Ya, profe. Y luego en el siguiente dice, cuando el sol está directamente arriba, un halcón se clava hacia el suelo con una velocidad constante de 5 metros sobre segundo a 60 grados bajo la horizontal. Entonces, trazan una horizontal y el halcón va así, 60 grados. Calculen la rapidez de su sombra a nivel del suelo. Entonces, aquí en el suelo se ve su sombra. O sea, cuando el halcón va aquí, proyecta una sombra aquí. Cuando el halcón va aquí, pues proyecta una sombra aquí porque el sol está directamente arriba. ¿Qué velocidad tiene su sombra? A ver, ¿qué se les ocurre? Velocidad de la luz. ¿La velocidad de la luz? A ver, vamos a hacer una suposición. Si el halcón baja así, ¿cuál fue la velocidad de su sombra? No tiene desplazamiento. Correcto. ¿La velocidad de su sombra cuál es? 0. 0. Pero conforme, ahora, si por ejemplo, si baja así, pues sí tiene velocidad. Si baja así, también tiene velocidad. Conforme más así se vaya haciendo, ¿qué pasa con la velocidad de su sombra? Se va igualando con la de él. Se va igualando con la de él, que son 5 metros sobre segundo. Entonces, como que, o sea, obviamente si el halcón volara así, pues la velocidad de su sombra sería la misma. ¿Están de acuerdo? ¿No? Sí. Sí, es correcto. Pero Sí. si está volando así en diagonal, ¿qué hago? ¿Cómo le hago para saber la velocidad de su sombra? O sea, una forma muy fácil de verlo, si ustedes estuvieran viendo hacia arriba y no estuvieran, digamos que no nos percatáramos de que va bajando, sino que nosotros nada más veríamos como que esto se mueve así. ¿Cómo saco? Fíjense, tengo aquí la velocidad y yo nada más quiero saber su velocidad aquí. La flecha que voy a poner de azul, ¿a qué eje lo asocian? AX. X. X. Entonces yo voy a sacar la componente en X de la velocidad. No sería una descomposición de vectores. Así es. Es la magnitud de la velocidad por el coseno del ángulo. Y ya, o sea, sería 5 metros sobre segundo por coseno de 60 grados. Y esto les va a dar 2.5 metros sobre segundo. Nada más verifiquen. Pónganlo en la calculadora, 5 por coseno de 60. Sí, profe. Bueno, ya lo copiaron, ¿verdad? No, todavía no. Está regalando. Profe, ¿en qué página está ese problema? Está en la página 93. ¿Listo? Sí. Bueno. Este problema es como el que acabamos de hacer. Tienen el vector posición, encuentran el vector velocidad y el vector aceleración. Entonces, el vector velocidad es la derivada del vector posición.
¿Cuánto me da la derivada de 3? 0. 0 y... Ah, no, de 3. Sí, de 3. Y luego, ¿cuánto me da la derivada de menos 6t cuadrada? Menos 12t. 12t. Menos Sí. 12t en j. Y luego, ¿qué hago para sacar la aceleración? Se vuelve a derivar. Se vuelve a derivar. ¿Qué me da la derivada de 0? 0. 0 en i. Y la derivada de menos 12t, Menos 12. menos 12 en j y ya. Y luego dice, determine la posición y la velocidad de la partícula en 1 segundo. Para la posición es r en 1. Si yo evalúo en 1, ¿qué me queda en i? Sí, R en 1 sería 3. En i. Y en j, Menos 6. menos 6 en j. Y luego la velocidad evaluada en 1. ¿Cuánto me queda? 0 en i y menos 12 en j. ¿Entendieron por qué? Porque ahí no hay variable. Exacto. Bueno, en j sí, porque es 12t, pero como lo estoy evaluando en 1, 12 por 1, 12. ¿Correcto? ¿Alguna duda? Bueno, vamos con el que sigue. Nada más no lo borré, profesor. Ajá. En lo que copian yo pongo el otro. Ahora sí ya. Sí, gracias. Y luego en el que sigue, dice una partícula que inicialmente se ubica en el origen tiene una aceleración de 3 metros sobre segundo en j, metros sobre segundo al cuadrado, y una velocidad inicial de 5 metros sobre segundo. Inciso A, encuentre A el vector de posición y de velocidad de la partícula en cualquier tiempo t. Inciso B, las coordenadas de rapidez de la partícula en 2 segundos. Entonces, resulta que siempre, ¿se acuerdan de la primera ecuación que les di cuando tenemos un movimiento uniformemente acelerado? ¿Es D o es XY? Perdón, XF. XF es igual a, ya sea la de D o la de XF. Es igual a XY más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Ya se acordaron? Entonces mi vector posición va a ser, dice, una partícula que inicialmente se ubica en el origen. Entonces, la posición inicial es 0. Y luego es VI por T. Pero en este caso, mi velocidad inicial solamente tiene componente en I. Entonces sería 5 metros sobre segundo en I. Y en J tengo pero pura aceleración. Entonces sería... Ah, y esto es por T. Porque fíjense, aquí la velocidad inicial siempre va por T. Entonces sería más... Y la aceleración siempre es un medio de la aceleración, o sea, un medio por 3 metros sobre segundo al cuadrado por t cuadrado. Nada más las acomodé, pero hay que ponerle j. O sea, me basé en esta fórmula de arriba y acomodé todo multiplicado por su respectiva t.
¿Sí me entendieron? Sí, profe. Bueno, ya que hicimos eso, vamos a sacar el vector de... bueno, el vector de posición es el que les acabo de escribir. Y el vector de velocidad. ¿Cómo le hago para sacar el vector velocidad? Entonces, ¿qué hago? ¿Se deriva? Correcto. Entonces, ¿cuánto vale la derivada de 5t? 5. Entonces es 5 metros sobre segundo en i. Y luego más, ¿cuánto vale la derivada de 1/2 por 3 por t cuadrada? 3T. 3t. Sería 3 metros sobre segundo al cuadrado por t en j. Y ya. Y luego dice las coordenadas las coordenadas y rapidez de la partícula en 2 segundos. Entonces, ya que tengo eso, nada más lo voy a evaluar en 2 segundos. Entonces, ¿cuánto es r de 2 segundos? ¿Qué me queda en i? 10 metros sobre segundo. 10 metros. No, pero como es posición ya sería 10 metros. Ah, ok. Es que cuando tú sustituyes aquí el segundo, este segundo, bueno, los 2 segundos, se va con este segundo de aquí y queda metros. Bueno, 10 metros en i. Y luego en j, Son 6. 6. Entonces sería más 6 metros en j. Ahora vamos con la velocidad. Si la evalúo en 2, ¿qué me queda en i? Quedaría 5 0 más ahí, ¿no? 6. ¿Cuánto? 5 más 6. ¿Pero por qué 5 más 6? Ah, ya, o sea, 5 en i, 5 metros sobre segundo en i, más 6 metros sobre segundo en j. ¿Así? Sí. Bien. Ok, ¿alguna duda? ¿Por qué No, se queda profe. como 5? ¿Se queda como qué? Como 5 metros sobre segundo. Ajá, eso sí se queda porque es velocidad. Gracias.
¿Ya puedo borrar? Ahora vamos a ver las ecuaciones del tiro parabólico. En el tiro parabólico, la velocidad en X, o el movimiento en X, siempre es un MRU. Y el movimiento en Y siempre es un MRUA. Entonces, en X solamente voy a tener una ecuación, que es velocidad es igual a distancia sobre tiempo, y de ahí ustedes despejan lo que quieran sacar. Y en la otra voy a poner YF es igual a YI más velocidad inicial en Y por tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y luego la otra es velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración más gravedad por tiempo. Y la otra es la de 2 veces gravedad por altura. Aquí en altura le voy a poner YF menos YI es igual a velocidad final en Y al cuadrado menos velocidad inicial en Y al cuadrado. Entonces no vayan a mezclar esas fórmulas. Todo esto de abajo se usa para Y. Entonces vamos a tener que simplemente ver las condiciones iniciales y listo. En un bar local un cliente desliza sobre la mesa un tarro de cerveza vacío para que lo vuelvan a llenar. El cantinero está momentáneamente distraído y no ve el tarro, que se desliza de la barra y golpea el suelo a 1.4 metros de la base de la barra. O sea que está la barra, aquí el vaso iba y cayó aquí a 1.4 metros. Si la altura de la barra es 0.86 metros, ¿con qué velocidad el tarro dejó la barra? Entonces la altura es 0.86. ¿Cuál fue la dirección de la velocidad del tarro junto antes de golpear el suelo? Bueno, a ver, ahí les doy una duda. ¿Qué pasa si el tarro hubiera caído aquí comparado con que cayó acá? O sea, una es el tarro lo dejan caer desde esa altura y el otro es al tarro lo avientan y cae acá. ¿Quién tarda más o menos en caer? ¿Un tarro que lo dejan caer o un tarro que lo avientan y cae acá? Caen al mismo tiempo. Caen al mismo tiempo. Y eso tiene que ver simplemente por la gravedad. En ambos casos la gravedad es la misma. Nada más la diferencia es que uno se desplazó en X y ya, el otro no. Pero a fin de cuentas ambos recorrieron la misma distancia en Y o la misma altura. Entonces lo que voy a hacer es, cuando el tarro aquí sale así, esa es mi velocidad en X. ¿Qué velocidad inicial en Y tiene? Cero. 0. Porque en ningún momento se dice que tiene una velocidad inicial en Y. Que tuviera una velocidad inicial en Y quiere decir que se empujara hacia abajo o que se empujara hacia arriba. Pero en este caso dice que lo desliza horizontalmente. O sea, quiere decir que en X sí tengo velocidad,
pero en Y no. Con esa información y con que YF menos YI vale 0.86. Ah, y el tiempo... No, el tiempo no lo tengo. Con esta información vamos a sacar el tiempo. Esto que les acabo de poner arriba lo podemos tomar de otra manera. ¿Cuánto vale mi posición inicial del tarro? 0. ¿Seguro? Es que depende de cómo lo tomemos. Por eso aquí puede ser negativo o puede ser positivo. Depende de cómo lo tomemos. Fíjate, si mi posición inicial vale 0 metros, ¿cuánto vale mi posición final? ¿No? 1.40. No, 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 no. Estamos hablando del eje Y. Punto Menos 800. 0.86. Aquí hay un detalle. Si yo puse el 0 en el inicial, el tarro se está yendo hacia abajo, entonces el final, ¿cuánto debe de valer? Menos 0.86. Menos 0.86. Ahora vamos a verlo de otra manera. Yo voy a suponer que el suelo es el punto más bajo. Entonces, ¿cuánto vale mi Y? Mi posición inicial del tarro. Punto 86. Ajá, punto 86. ¿Y cuánto vale la posición final? 0. 0. ¿Cuál de estos? O sea, los dos están bien, pero ¿cuál se les hace mejor? ¿El primer caso o el segundo caso? El primero. El primero. O sea, partimos de 0 y acabamos en menos 0.86. Entonces, con esa información, ¿con qué fórmula puedo sacar el tiempo? ¿Con la primera, la segunda o la tercera? Con la primera, ¿no? Con la primera. Entonces, en la primera dice YF es igual a YI más velocidad inicial en Y por tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Cuánto vale YF? Pues menos 0.86. Y vale 0 más... ¿Cuánto vale la velocidad inicial en Y? 0 metros sobre segundo. Ajá. Entonces, todo este término se hace 0. Más un medio... ¿Cuánto vale la gravedad? Menos 9.8 Menos metros sobre segundo. 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo al cuadrado. Despejen el tiempo de ahí.
no queda como y final menos y inicial por 2 sobre gravedad todo al cuadrado. Si la velocidad inicial no es 0, no les queda esto que acabo de escribir. ¿Así les quedó así? ¿No? Sí. Ok, y entonces, ¿cuánto les da el valor de t? Ya como está, 0.41. Ok. ¿Alguien más les dio ese mismo resultado? Sí. Ok. Ya tengo el tiempo que tardó en caer. Entonces, pregunta, ¿con qué velocidad el tarro dejó la barra? Bueno, el mismo tiempo que estas ecuaciones que usé son para y, pero el tiempo siempre es el mismo en x y en y. Lo puedo usar para lo mismo. Entonces, yo quiero la velocidad en x. ¿Cómo saco velocidad en x? Pues va a ser distancia en x sobre tiempo. ¿Qué distancia recorrió en x? Punto 40. 1.4. 1.4. ¿Y cuánto tiempo tardó? 0.41. ¿Cuánto les da esto? 3.34. 3.41. Les dio Bueno, diferente. yo usé todas las decimales de la raíz. O sea, cuando hicimos la raíz, usé todas las Ajá. decimales. Pero o sea, tú pusiste 0.41, ¿qué? Pues son todas las decimales. Es punto 41, 89, 39, 38. Si redondeamos, esto sería 0.42. Entonces, si le ponen aquí el 0.42, ¿cuánto les da? 3.3. 3.33. Periódico. Ok, ese es el resultado. ¿Alguna duda? No, profe. Ok, y luego dice, ¿cuál fue la dirección de la velocidad del tarro junto antes de golpear el suelo? Miren, esta velocidad en X como yo tengo un MRU, la velocidad en X siempre es la misma. Entonces la velocidad en X cuando choca en el suelo sigue siendo 3.3. Pero yo quiero saber ahora la velocidad en Y, porque inicialmente en Y parte del reposo, pero ya cuando golpea el suelo ya lleva una velocidad. ¿Con qué fórmula puedo sacar velocidad final en Y? Velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Correcto.
¿Cuánto vale la velocidad inicial en Y? 0. 0. 0. Y ya nada más me queda gravedad, que es menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo, que es 0.42 segundos. ¿Cuánto les da eso? Menos 4.1. 4.1. Y luego, esta es la velocidad en Y. Y esta es la de arriba, la velocidad en X. ¿Cómo saco la dirección de la velocidad? Bueno, entonces esto también lo voy a poner en el plano cartesiano. Y voy a poner en X es 3.3 positivo. Y en Y es, como es negativo, iría hacia abajo 4.1. Entonces la dirección sería esta. O sea, cuando el tarro va a pegar en el suelo, su velocidad es esta. ¿Cómo saco la dirección? Bueno, la dirección siempre la voy a medir respecto a un eje X, que en este caso voy a elegir este y yo quiero esta dirección. Otra vez yo puedo usar lo de triángulos rectángulos, donde aquí mide 3.3 y aquí mide 4.1. Y quiero sacar este ángulo. ¿Cómo le hago para sacar ese ángulo? Con una tangente. Ajá, el ángulo será tangente inversa de qué entre qué. Cateto, pues 4.1 entre 3.3. ¿Y cuánto les queda eso? Debe de estar en grados su calculadora. $25.68. Ahí me dio 51.1. Ok, mijo. Sí, 25 no es, porque está más grande el numerador que el denominador. ¿50 y qué? 51.17. Ok. Y entonces, la dirección con la que choca es 51.17 abajo de la horizontal. ¿Alguna duda de todo esto? Yo, ¿no era 56.8? 56.8. Sí, Pues bueno, no. en la calculadora en grado. A mí también me salió eso. Lo voy a checar yo. Porque 51 me parece que es en, bueno, en degrees, ¿no? Se decía. Sí. No, sí da Por- 51.17. ok. ¿Alguna duda? Sí, ¿no? Yo, profesor, yo Sí. nada más podía repetir lo de la tangente a la -1. Y es que esta es una función trigonométrica que pues ven desde qué, desde la secundaria, ¿no? Cuando tú quieres sacar un ángulo, usas la función inversa. ¿Por qué la tangente? Si yo, así como yo dibujé este triángulo de azul, el 4.1, ¿qué cateto es? Lo opuesto. El opuesto. Y el cateto adyacente sería el 3.3. ¿Cuál es la definición de la tangente del ángulo? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero si quieres tú sacar el ángulo, entonces el ángulo sería tangente inversa del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Ok, gracias, profesor.
¿Tienen alguna otra duda? ¿No? No, profe. ¿Fueron copiando todo? Sí, yo sí. Sí, profe. Entonces ya lo puedo quitar. Sí. Miren, yo les recomiendo, o sea, ya vieron que el examen está bien fácil, ¿verdad? Entonces, el siguiente examen va a estar también bien fácil y voy a poner problemas como los que estamos haciendo aquí. Entonces, como ya sé que todos van a volver, les va a volver a ir bien, en esta ocasión ya nada más les voy a decir más o menos cuáles vayan haciendo, pero ya no los voy a estar así de que sube la tarea y que no sé qué. Porque pues si hacen la tarea, les va a ir bien en el examen. Y al que no haga tarea, pues no. Entonces, yo les recomiendo que hagan todos los demás. O sea, ahorita vamos en el ejercicio, ¿qué número es? En el 9, ¿no? Porque me fui saltando algunos. Hagan los que me salté. Y si tienen dudas, me preguntan en la siguiente clase. Si no me preguntan nada, pues yo continúo. Vamos a hacer hasta la sección 4, 5. O sea, en total vienen ahí problemas hasta la sección 4, 6, 41. Y luego trae problemas adicionales, pero generalmente esos problemas adicionales están medio raros. Entonces, fíjense, de esos 40 problemas, la idea es al menos hacer en clase la mitad. Ahorita, ¿cuántos hicimos? Como 5, ¿no? Entonces, vamos a hacer otros 5 la siguiente, y así sucesivamente. Y luego ya, bueno, depende, déjenme ver cuál es el siguiente tema. Leyes de... Les puedo ir haciendo un examen, por ejemplo, este es el capítulo 4. Les puedo hacer examen cuando acabemos o lo junto con el 5. Pero bueno, ya que terminemos, vemos eso. No sé si tengan alguna otra duda. No. ¿No? Ok. Entonces, continuamos el miércoles. Profe, entonces, ¿con las tareas ya no va a haber tareas o cómo? No, porque con alguien le fue mal en el examen. Según yo, no. Sí, a mí. A mí. Pues ya pónganse a A mí. estudiar. Porque les aseguro que a los que les fue muy bien, mí. sí hicieron la tarea. Yo De sí hecho, hice la la tarea. mayoría... ¿Cómo? Hice la tarea y aún así me fue mal. Yo también hice la tarea y me faltó tiempo. A ver, espérenme. Ahí está. Y entonces nos vemos el miércoles. Sí, miren, estoy viendo de los... ¿Cuántos les había puesto que hicieran? 10. Ah, sí. Ajá. Espérame, es que... O sea, la mayoría sacó de 6 para arriba. Sí. Profe, ¿Sí? el miércoles íbamos a tener clases. ¿Por qué? ¿De qué me Es perdí? que la maestra de química nos había dicho que no, que porque era 30. Según eso, porque es día de la universidad, profesor, creo. Eso entendí. A ver, ni siquiera he visto el calendario del autónomo. Espera.
¿Ustedes lo tienen?